Tengo varios retos el día de hoy, incluyendo el internet, que me está desconectando, está demasiado lento. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Me comentaba en 3007, todavía están por aquí. Sí, Constanza, doctora. Sí, doctora. ok, Todavía no lo vemos. ¿lograron contactar al doctor Gabriel? Todavía no, doctora. Ok, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. El próximo martes tenemos la clase y la clínica. Lo que vamos a hacer es que yo me pongo en contacto con el doctor este fin de semana para que nos diga bien si empezamos con clínica o vamos con, bueno, práctica en clínica o seguimos con teoría en línea. Yo los contacto entonces este fin de semana para que nos pongamos de acuerdo. No se preocupen, si fuera la práctica, son elementos con los cuales ya cuentan ustedes, sea suturas o sea hipodonto. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Entonces, nos contactamos este fin de semana, por favor. 3007, una disculpa grande, pero les digo, estoy compartiendo horarios con el 2006. Con ustedes y con el 2006. Entonces, hoy por cuestiones que se retrasó todo, voy a ver al 2006. ¿De acuerdo? Sí, doctora, no se preocupe. Los quiero con comprensión. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Hasta luego. Cuídense. Bueno, 2006, muchas gracias también por su comprensión y empatía. Una disculpa por la demora, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿y usted? Doctora, ¿y usted? Bien, corriendo ya con la locura de la facultad y las clases y todo. Se juntó todo, pero bueno. Nos divertimos, ¿no? Al menos ya no nos aburrimos como en la pandemia. ¿No creen? Y aparte más positivos, con ánimos de ya pronto conocernos y de pues seguir avanzando en este periodo. ¿No creen? Sí, un poco. Sí, esperamos. Bueno, ¿por qué Leonardo tan entusiasmado? Por la presión. Está No, sí, buena, ¿verdad? es que sabe qué? Que o sea, sí nos pegó bastante el hecho de que dirección no haya cumplido con lo que dijo en un inicio. Pruebe que nos dijo que cuando avisaran que íbamos más bien, que nos iban a avisar una semana antes cuando fuéramos a regresar, para que tuviéramos esa semana de colección y pudiéramos organizarnos y sobre todo, y lo más importante, comprar los materiales. Y no. Entonces eso nos pegó bastante, a todos en general, a todos. Sí, me incluyo. Me Sí. incluyo porque estábamos como que relax, ya adaptados a los horarios en línea y de pronto ya mañana se presentan, sí fue. Sí, ha sido, toda esta semana para mí ha sido correr y correr y correr. Yo creo que la próxima semana todavía viene peor porque de hecho muchos alumnos no los vimos esta semana por justo martes y miércoles, pero la semana que entra todavía viene un poco más intensa. Entonces, preparémonos mentalmente y yo pienso que en la medida de lo posible, pues iremos avanzando, porque yo les decía hace rato a algunos alumnos, si en unas 3, 4 semanas valoramos que estamos de verdad en semáforo verde, verde, verde y no los creemos, pues probablemente se puede incrementar la afluencia y así irnos adaptando ya todos de manera más presencial, ¿no creen? E incluso hablan de, justo en el tiempo que usted comenta, doctora, de ver la posibilidad de las materias teóricas, tomarlas ya igual de forma presencial. Exacto. Es que eso es lo que nos está pegando ahorita, ¿no? Porque el transporte, aparte del tráfico, ya está como si fuera cualquier día y a veces las horas son seguidas, entonces terminas a las 12 y tienes que estar a la 1 en línea y luego allá es un relajo con la línea y bueno. Sí, exacto, y regresar a casa no es como que cada de 5 minutos y ya. Y ahorita, Exacto.
justo viene ese problema, porque se aumenta el aforo de las personas que van a la facultad, por lo tanto la red se satura el doble, porque está yendo el doble de gente que Exacto. lo primero. Y seamos honestos, la red que colocaron en la facultad no es la mejor de todas. La verdad es que sí se ve una diferencia con respecto a la primera semana que regresamos, porque no sé si la hayan mejorado, hayan contratado otra, no tengo idea, pero sí se ve una mejora. Pero como ahorita ya va mucha gente otra vez, ya se volvió a Ya se volvió a saturar, entonces saturar. ya no la Sí, hacen otra vez. es lo que te digo. Entonces, Ujú. tenemos que correr de un lado a otro buscando señal para ver que estemos a tiempo. Pero bueno, vamos a darnos estas 2 semanas de adaptación y ya después veremos qué hacemos, ¿no? Les digo, por lo pronto hay que estar positivos y optimistas porque ya se nos están concediendo nuestros deseos, ya por lo menos nos vamos a ver físicamente y estamos retomando, aunque sea con el estrés y todo lo que conlleva, pero ya ahí vamos avanzando, ¿no? ¿Quién quiere quedarse en su casa todavía otro año? No, ¿verdad? No, Dudo ya mucho, no. dudo mucho que alguien quiera. Entonces, pues vamos a echarle ganas. ¿Les parece bien? Estábamos platicando, les enseñé, no es cierto, no les envié un artículo de vasoconstrictores. ¿Lo revisaron? Sí, era el de Las contraindicaciones. contraindicaciones para vasoconstrictores. Y había 2 tipos. Exactamente. ¿Cuáles son? A ver, Osvaldo. Los, si mal no recuerdo, son natos, algo así se llamaba. Absolutas Absolutas y y relativas. relativas. Ok. Y estábamos viendo cuáles encajan dentro de estas absolutas. Habíamos hecho incluso un pequeño resumen, ¿no? Les había comentado que básicamente se enfoca a todos los pacientes ASA 3, es decir, pacientes comprometidos sistémicamente, mal controlados. Y todavía dentro de este grupo engloba un subgrupo de importancia que serían los pacientes cardiópatas, aquellos que se complican con mayor facilidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Sí. porque la Sí. mayoría de estos Sí. son los que no son tratados. Es correcto. Y tenemos todavía bueno, ¿le surgió alguna duda en relación a estas contraindicaciones absolutas? Se refiere a absoluto de no lo puedo atender en la clínica odontológica. Tengo que remitirlo a un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque este paciente que suele ser descontrolado, maltratado o bien no tratado, se desestabiliza con facilidad. Y sacar a un paciente en condiciones inestables con un precario carro rojo, pues conlleva un riesgo y una responsabilidad mayúscula. Entonces, ojo con eso. Ahora bien, en cuanto a los pacientes con complicaciones relativas que encontraron, Pacientes que estén consumiendo antidepresivos tricíclicos, por ejemplo. antidepresivos tricíclicos, sí. ¿Cuáles otros? Bueno, Antipsicóticos. antipsicóticos, bien. ¿Por qué se dice que son relativas estas complicaciones? Porque podríamos o no atenderlos. Más que podríamos o no atenderlos, más bien el punto clave sería, ¿podríamos controlarlos o enviarlos a interconsulta para un control? Y una vez estables, se pueden atender. Entiendo el sentido en el que lo comenta Ubaldo. Estos pacientes generalmente corresponden a un ASA 2, son pacientes ambulatorios. Toman fármacos y estos fármacos pueden tener interacciones fuertes con los anestésicos. Estamos hablando del primer caso. ¿Cuál fue? ¿Quién lo comentó? Pacientes que toman Antidepresivos tricíclicos.
Gracias, Jesús. Antidepresivos tricíclicos. ¿Qué es esto? ¿Por qué se contraponen con los anestésicos o con los vasoconstrictores? Lo comentamos la clase pasada, recuerden. Recuérdenme, por favor. A ver, Katia, ¿estás por ahí? Sí, doctora. ¿Lo vimos o no? ¿Hablamos de esto o no? Es que la clase pasada yo no estuve. Bueno, ¿quién vino la clase pasada? Que me diga, por favor. Yo. A ver, Leonardo. Pues, por lo que estoy leyendo en mi apunte, los antidepresivos hacen que hay un incremente los efectos del vasoconstrictor, provocando a veces arritmia, y pues eso ya es bastante letal, por así decirlo. Bueno, vamos a guardar la calma. No es letal como tal. Puede ser letal, sí, pero no es que inmediatamente colocaste el vasoconstrictor, surge esta arritmia y muere el paciente. No es así. Muchas gracias, Leonardo, tienes razón. Habíamos comentado que estos vasoconstrictores actúan de forma competitiva con el vasoconstrictor, más bien los vasoconstrictores con los antidepresivos tricíclicos y ocupan el mismo receptor. Por lo tanto, las catecolaminas se elevan y si nosotros además ponemos catecolaminas inyectadas, como son el caso de los vasoconstrictores que poseen los anestésicos, pues evidentemente habrá un evento de toxicidad, ¿no? Y al elevarse estas catecolaminas pueden generar o pueden derivar afectaciones cardíacas como serían el incremento de la frecuencia cardíaca, el incremento de la fuerza de contracción. Aquí, ojo, ¿qué significa arritmia? Vamos a diferenciar arritmia y fibrilación. Sí, Leonardo, no te preocupes. Que todo esté bien, cuídate. A ver, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre arritmia y entre fibrilación? Utilicen su Google. Están allí detrás de sus cámaras. Busquen rápidamente. ¿Qué es arritmia? Pues la arritmia, como su nombre lo dice, es cuando hay, o sea, se pierde, por decirlo así, la frecuencia cardíaca. Se pierde, pero ¿cuál es la diferencia con la fibrilación? Según yo lo que tenía entendido es que en la fibrilación como tal no hay latidos, o sea, como que nada más vibra, digamos, el corazón. Y en la arritmia sí puede haber, pero pueden ser ya sea muy rápidos o así. Latidos anormales, ¿no? Latidos que pueden ser irregulares. ¿Cuál es la condición de esta arritmia? El corazón se conduce por medio de impulsos eléctricos. Esta arritmia puede provocar, ¿cómo late el corazón? ¿Han escuchado un corazón latir? Sí. ¿Cómo hace el corazón? Pum, pum. Exacto. Toc, 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 toc. Una arritmia, toc, 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 toc. Una arritmia significa una alteración en los latidos, pero dentro de esta alteración sigue habiendo un punto específico donde se
disocia, donde se pierde esta ritmicidad. La arritmia generalmente puede deberse a un evento hereditario, puede deberse a una anemia crónica, puede tener un sinfín de causas, pero básicamente si yo tomo un electrocardiograma, voy a poder identificar que existe esa alteración en los latidos. Diferencia, la fibrilación, el corazón se volvió loco, el corazón perdió totalmente el ritmo y toc, 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 toc. No hay un ritmo, ya no hay una contracción que pueda favorecer la vida. Estar en fibrilación es como si el corazón está tratando de retomar su ritmo, pero está únicamente enviando impulsos descontrolados. ¿Sí queda más claro la diferencia entre arritmia y fibrilación? Sí, Sí, ¿no? Sí, La palabra clave sería fibrilación, irregularidad. No va a haber ritmo. La palabra clave para arritmia sería latido anómalo, ¿no? Sí hay latido, sí hay ritmo, pero de pronto sale de ese ritmo. Bueno, ¿cuál será más grave? De acuerdo a lo que les digo, la arritmia o la fibrilación. la fibrilación. La fibrilación. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera está permitiendo bombear, el corazón está en un espasmo irregular, que está haciendo esto. En la arritmia lleva todavía ritmo y permite bombear sangre. E incluso se tratan, e incluso son pacientes ambulatorios. La fibrilación no. La fibrilación de no atenderse en el momento conlleva la muerte. Qué lástima que ya se fue Leonardo, porque esa era la diferencia que quería que supiera. Pero bueno, entonces comentábamos, todo vino porque los vasoconstrictores, cuando se eleva la cantidad de estos vasoconstrictores, que también se denominan catecolaminas, cuando se elevan a nivel sanguíneo, voy a tener esta alteración directamente al músculo cardíaco, ¿verdad? Y voy a cursar entonces con un incremento de la frecuencia cardíaca. Ojo, incremento de la frecuencia cardíaca. No estoy hablando de fibrilación. Ahí estaría hablando de una arritmia. Ya hay un incremento del latido, pero este puede ser reversible. ¿Ok? Hay que manejarlo, sí, y hay que controlar al paciente. Hay que tomar signos vitales, hay que saber por qué se está llevando a cabo esta arritmia o esta alteración en el ritmo cardíaco y asegurarnos de que revierta. Activación del servicio médico emergente sería la conducta propia a seguir. Cuando un paciente empieza a cursar con alteraciones en el ritmo del corazón, hay que llamar a la ambulancia. Vamos a empezar a atenderlo, sí, pero no sabemos en qué problema se está metiendo este paciente o su organismo y en qué momento pueda derivar a un infarto. Ok, bueno. Ahora bien, ¿qué otra alteración encontraron dentro de este artículo que les llama la atención? En cuanto a las complicaciones relativas. ¿Quién lo leyó? ¿Leyeron todos? Bueno, yo sí lo leí. Sí, Leonardo, qué bueno que ya estás por acá.
¿Sí escuchaste la diferencia de arritmia y fibrilación? Creo que me está confundiendo con el otro Leonardo. Leonardo, es que yo vi que te desconectaste. Ah, no. ¿No te desconectaste tú? No, sido fue su el otro. No, fue el otro Ajá, Leo. ajá. ¿Sabes qué? Es que justo cuando le dije, sí, Leonardo, que te vaya bien, tú te fuiste, te desapareciste de mi pantalla. Entonces, por eso me quedé con esa idea. Y ahorita, en este momento, volviste a aparecer. Bueno, sí te estoy Ah, confundiendo, discúlpame. no Entonces, te tú sí preocupes. la definición de arritmia y fibrilación era para lo que me estabas comentando, entonces sí escuchaste todo. Sí, Ah, qué bueno. Muy bien. ¿Tienes alguna duda o quieres agregar algo, Leonardo? no, nada más quería responder la pregunta que estaba haciendo de Ah, adelante. otro. Pues también está lo de la hipotensión ortóstica provocada por Ortostática. ortostática, Ortostática. provocada por el consumo de antipsicóticos con los analgésicos. A ver, ya nos confundimos ahí. ¿Provocada por el consumo de analgésicos o antipsicóticos? Ah, no, bueno, en un paciente que utiliza antipsicóticos. Ah, ok, de acuerdo. Fíjense bien, ¿qué es esto de hipotensión ortostática? ¿A qué le suena? Orto, orto, posición. Ortostática tiene que ver con la postura, con la posición que tenga el cuerpo en relación al espacio. Entonces, hay pacientes que se desmayan, pierden la conciencia de manera temporal cuando los mantenemos acostados. Y de pronto los ponemos de pie y ya váyase a su casa, ¿no? Ya terminó el tratamiento. Se pone de pie y se cae. Pierde de forma transitoria la postura, la tensión muscular. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué tuvo que ocurrir para que el paciente se vaya al suelo, pierda incluso la conciencia de forma temporal? A ver, Andrea, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Cuéntanos, ¿qué te imaginas que ocurre? Ya explicamos que hipotensión, ¿a qué se refiere? A ver, Rodríguez, Katia, por favor. La hipotensión ortostática es cuando, bueno, ocurre cuando el paciente se encuentra en una posición de que, bueno, como en decúbito dorsal, acostado, y de repente se levanta. Por ejemplo, cuando estamos acostados y nos paramos muy rápido de la cama y nos mareamos. Eso es. Correcto. Solo que ahí el paciente pierde la conciencia e incluso se cae al suelo. Esto ocurre, y eso es lo que quería que me explicara Katia, ¿por qué Andrea, ¿por qué se imaginaba que ocurría esta situación? Nosotros en el organismo tenemos receptores que se denominan varoreceptores. Estos varoreceptores son los encargados de medir la tensión arterial, la postura. Si ustedes en este momento, no los veo, pero donde estén, los que puedan, cierren los ojos. ¿Ya? ¿Ya los tienen cerrados? ¿Cómo se encuentra su cuerpo sin que los abran? ¿Están sentados? ¿Están acostados? ¿Están acostados de lado? ¿Están de pie? ¿Cómo se encuentran? Ahora abran los ojos.
Aunque tenían los ojos cerrados, ¿supieron cómo se encontraba su cuerpo? Sí. Sí, ¿verdad? Sé si estoy sentada, si tengo las rodillas dobladas, no tengo la necesidad de ir a ver, no, sí, el dedo chiquito del pie lo tenía fuera del calcetín, ¿verdad? No, tengo esa percepción. ¿Y qué ocurre? Ese es el trabajo de los varoreceptores. Aunque tenga los ojos cerrados, yo puedo saber cómo estoy. Pero funcionan también con la tensión arterial, con la fuerza de la sangre que llega a los tejidos. Está acostado el paciente, lo paramos abruptamente, se pone de pie y se desmaya. ¿Qué ocurrió ahí? Los varoreceptores no alcanzan a estabilizar la tensión arterial. La sangre no llega a la cabeza. Por lo tanto, ocurre una isquemia pequeñitita de milésimas de segundo. Pero ocurre, no alcanzó a llegar la sangre a la cabeza y el paciente pierde la conciencia. Y el paciente se cae. Es reversible. De inmediato dice, ay, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Pero fue producto de esta situación. Existe un antecedente, ¿no? El paciente va a decir, ay, me estoy mareando, doctora. En ese momento lo mejor que pueden hacer es sentarlo. Y si lo pueden recostar, mucho mejor. Lo recuestan e inmediatamente le suben los pies ligeramente por arriba de la cabeza. ¿Qué pasaba? Esta postura con los pies ligeramente arriba de la cabeza se denomina Trendelenburg. Esta postura, Trendelenburg, antes la hacían muy marcada. Ponían los pies completamente casi a 90 grados, la cabeza y del cuerpo del paciente, ¿no? Y lo que ocurría, o incluso la unidad dental, la volteaban al revés, la cabeza del paciente aquí y los pies acá. Pues claro que volvían en sí porque recuperaban la sangre que habían perdido el cerebro y se reanimaban. Sin embargo, resultó contraproducente ponerlos en esta posición porque el diafragma bajaba y oprimía las vías aéreas superiores del paciente, no podía respirar. Entonces ahora lo que se hace, se mantiene acostado el paciente y ligeramente elevo los pies a 45 grados. Con que pasen por arriba del eje de la cabeza, ya está haciendo esa función la sangre, ya está regresando. Eso les va a ayudar. ¿Qué van a ver? Al paciente mareado, al paciente a veces pálido, lo van a ver confundido, que hay que ubicar al paciente, en qué circunstancias se encuentra, sabe qué día es hoy, sabe dónde está, sabe a qué vino. Si empieza a haber fallas en alguna de estas, ojo, hay que ir anotando, porque esto está hablando quizás de un daño ya a nivel neuronal y probablemente este evento de síncope o lipotimia a lo mejor ni siquiera está asociado a que se puso de pie rápido. Entonces, habrá que buscar si le ha ocurrido en otras circunstancias. La mayoría de las veces, pues sí está asociado a que se puso de pie de forma rápida. Entonces, habrá que tener cuidado con eso. Bueno, ¿qué otra circunstancia con las contraindicaciones relativas? A mí me llamó la atención el de cocainómanos. Ustedes me habían preguntado antes cómo manejar a los pacientes drogadictos. No, creo que no. No, aquí no fue. No. Fue en otro grupo también. Parece que en especial y en particular esta generación de ustedes están muy preocupados por las drogas. Entonces, les voy a compartir un artículo. Bueno, ahorita que termine la clase, porque si me pongo ahorita a buscarlo, desatiendo acá. Entonces, ahorita que termine la clase, les mando un artículo, porque también, fíjate, Ubaldo, que qué bueno que lo traes a colación, fue broma lo de que están muy preocupados. Es realmente una pregunta muy interesante porque ciertamente los anestésicos están relacionados con el consumo de drogas. No se pueden administrar a todos los pacientes.
Lo primero que vamos a valorar es que el paciente cocainómano, drogadicto, ya independiente de la droga que consuma, este paciente va incrementando el umbral al dolor. Perdón, va disminuyendo el umbral al dolor. ¿Qué significa esto? Que va a percibir con mayor facilidad el dolor, va a ser más susceptible. Y entonces se requieren mayores cantidades de anestésico para lograr anestesiarlo. Cualquier droga, y me refiero a droga como medicamento, fármaco, sustancia ajena al organismo, cualquier droga, cuando se administra de forma frecuente, genera resistencia. Genera que el organismo se adapte a eso que está recibiendo y deje de tener el efecto que se buscaba en un principio. Ojo con antibióticos. Alguna vez les compartí un artículo de la Gaceta Universitaria del problema que se está cursando ahora con las resistencias bacterianas. Creo que no. Bueno, pues ya les debo dos, entonces ahorita les comparto esos dos artículos. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros prescribimos fármacos sin que sea necesario, y me refiero específicamente a los antibióticos, muchas veces en odontología hacemos extracciones dentales y decimos, le voy a mandar antibiótico por prevención. Ok, puedo entender que buscan de alguna manera no generar una infección, pero vuelvo e insisto, creo que todo el curso voy a estar volviendo e insistiendo sobre este tema. El sistema inmunológico es maravilloso. El sistema inmunológico ha evolucionado a lo largo de los años y el sistema inmunológico nos permite a las personas que gozamos de salud enfrentarnos a un sinfín de microorganismos a diario y pasarlos como si nada. Hay que valorar esta circunstancia, porque evidentemente, si nosotros estamos considerando que el sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte, esto va afectando otra situación y evidentemente al administrar antibióticos, al querer sobreproteger al organismo, estamos debilitándolo. Entonces, si es un paciente inmunocomprometido, entiendo que lo protejamos y lo cuidemos y le administremos antibióticos, porque lo más seguro es que su sistema inmunológico esté tan deteriorado que no pueda responder a estos contactos sépticos. Pero en un paciente sano, en un paciente joven sano, pues a veces está por demás estar prescribiendo estos antibióticos. Lo único que estamos generando es resistencia bacteriana. El paciente se está enfrentando a antibióticos, su organismo los reconoce y llega el momento en que dice, ay, otra vez el mismo antibiótico, ya, bye. Ya no hace efecto. Las bacterias de su organismo se han adaptado a vivir bajo los efectos o las dosis de estos antibióticos y por ende ya tampoco van a morir. ¿Ok? Entonces, el mundo en general se está enfrentando a una etapa fuerte, difícil. ¿Por qué? Porque ya no hay antibióticos para mucha gente. Muchos de los pacientes ya han demostrado esas resistencias y ya no se les puede tratar con ninguno de ellos. Y el problema es fuerte, porque estos pacientes vuelven al inicio de donde partimos, vuelven a morir por infecciones recurrentes, por infecciones oportunistas, por infecciones que antes se podían tratar. Entonces, estamos ahora sí que partiendo nuevamente de cero con estos pacientes, porque sintetizar nuevos antibióticos no es tan fácil. Tienen que pasar muchas etapas farmacológicas, tienen que demostrar ser inocuos, ser biocompatibles, tener un efecto potente contra las bacterias y además librar las barreras de la resistencia bacteriana. Entonces, siempre que puedan, omitan la prescripción con antibióticos. Guárdense el antibiótico para eventos
verdaderamente necesarios. ¿De acuerdo? Los pacientes que consumen drogas bajan su umbral del dolor, necesitan más cantidad de anestesia. Los pacientes que consumen drogas no pueden recibir vasoconstrictores, la mayoría de ellos, no. ¿Por qué? Porque los vasoconstrictores generan elevación de los niveles de la tensión arterial y muchos de estos pacientes ya son hipertensos, declarados. Otra, les voy a mandar este artículo para que vean, pero depende de la droga que consuma el paciente, el manejo que le vamos a dar a este paciente. Por ejemplo, la cocaína es una droga que aparte de todo produce serostomía, produce irritación oftálmica, produce vasodilatación. Y si yo coloco un vasoconstrictor, lo más probable es que no le pase nada a ese paciente. Pero por el contrario, drogas en donde se genera vasoconstricción, voy a generar problemas en el corazón. Entonces, les hago llegar este artículo y lo comentamos la próxima clase, ¿vale? Ubaldo, ¿quieres agregar algo? No, no se droguen, chavos. Ya. Buen punto, gracias. Fíjate, se me estaba yendo eso. Muy bien, gracias, Ubaldo. ¿Alguien más quiere agregar, compartir algo? ¿Nada? No, doctora. Les encargo, por favor, lean, lean. De verdad, de nada sirve que yo les esté diciendo aquí bla, 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 bla. El 98% de lo que les digo se les va a olvidar. ¿Qué es importante? Lean, lean. Lo que lean no se les va a olvidar con tanta facilidad. Cuando leen, van a tener dudas. Y cuando tengan dudas, significa que van a empezar a aprender. Nunca se acaba de aprender. Créanme que hay conceptos que hasta la fecha se siguen mejorando y otros que después de tantos años es increíble, pero me cae el 20 y digo, claro, ¿por qué nunca lo había visto así? Nunca van a dejar de aprender. Entonces, trabajemos, echamos a andar la neurona, vamos a leer este artículo y quiero que la próxima vez lo comenten también los demás. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, está bien. Sí, Tengan doctora. un excelente fin de semana. Muchas gracias por su comprensión. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego, doctora. igualmente, Igualmente. cuídense. Bonito fin. Bonito Igualmente. fin. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.